Hola muchachos, como les dije, algunas de las clases van a ser grabadas. En esta oportunidad quise grabarles este video para tratar de que no todas las clases sean videoconferencia y tengamos ese problema de conectividad. En esta primera entrega, esta primera clase real o de contenido de nuestra materia de producción de contenidos para Medios 1, vamos a hablar de la noticia. Y es que la noticia, como les dije, es la base de nuestra carrera, no solo de nuestra materia, sino de nuestra carrera. Todo lo que nosotros hagamos debemos estar claros de qué es una noticia, identificar una noticia, diferenciarlas de otros géneros. Y la noticia, como les dije por encima, la clase pasada, es un hecho de actualidad, interés social y proximidad. Ya saben que de actualidad esa información tiene que ser del momento, del día anterior, con referencia o con importancia al día siguiente. De lo contrario, no es de actualidad. Un ejemplo de la noticia o cómo identificar una noticia en el aspecto de actualidad sería, por ejemplo, unas elecciones presidenciales. Si hablamos del 3 de noviembre, las elecciones presidenciales, un supuesto que ganara Donald Trump en Estados Unidos, eso sería noticia ese día y al día siguiente, porque es un hecho de actualidad. Si hablamos, por ejemplo, de ese mismo hecho, el 10 de noviembre, es decir, el presidente Donald Trump fue electo mandatario de Estados Unidos. Para el 10 de diciembre no debería ser noticia, pero tenemos otro aspecto. Si esa información da cola, da un segundo día, da un tercer día, da un aporte informativo extra, por ejemplo, impugnan elecciones presidenciales de Estados Unidos y hablamos del 10 de diciembre, estamos hablando del mismo hecho informativo que ocurrió días atrás, el 3 de noviembre, pero si le damos ese aporte extra, ya se convierte en una noticia. La noticia no es que ocurrió esas elecciones, que ganó Donald Trump. La noticia sería que se impugnan las elecciones del 3 de diciembre. Entonces el hecho de actualidad es muy importante. Debemos diferenciar una información, una noticia a un reportaje, a otro género periodístico por, entre otras cosas, la actualidad. También tenemos el interés social que tiene esa sociedad de informarse sobre ese hecho. No a todos les importa, por ejemplo, el deporte, la farándula o la política, pero en un colectivo, esa necesidad que tiene la persona de informarse es un aspecto fundamental de la noticia. Y la proximidad implica que no a todos le impacta esa noticia de la misma manera. Es decir, las elecciones de Colombia para nosotros son muy importantes por la proximidad geográfica que nosotros tenemos en la economía, en la política, en las relaciones bilaterales que tenemos con Colombia, nos ayuda a que esa información, esa noticia para los venezolanos es mucho más importante que, por ejemplo, para ciudadanos chinos. Para ciudadanos chinos las elecciones en Colombia no son tan importantes como para Venezuela. Entonces ese impacto, esa proximidad de la noticia es mucho más importante para nosotros que para los ciudadanos chinos. Son los tres aspectos fundamentales: actualidad, interés social y proximidad. Partiendo de eso, vamos con otro aspecto muy importante: el cuerpo de una noticia. No sé si han escuchado hablar de la pirámide invertida. Es una pirámide de forma invertida que nos habla de la información o del esquema de la noticia. Y nos habla de que la información más importante va en la parte superior. En el cuerpo de la noticia va la información relevante pero con menos impacto. Y en la cola nos habla de la información menos relevante pero que igual se debe informar. La pirámide invertida: entrada, cuerpo y cola. Es el esquema de una noticia. En la entrada, para medios audiovisuales, nos habla del lead. Y el lead es la entrada de esa noticia. Es lo más importante, es lo que debe contener las 5 WH. Las 5 WH son preguntas que nos debemos hacer para responder
y esa respuesta redactarla de una forma y crear el lead. El lead es la entrada de la noticia, lo más importante. Repito, para medios audiovisuales la entrada solo incluye el lead. Para medios impresos y digitales tenemos un antetítulo, título, sumario, subtítulo, pero eso lo van a ver en producción de contenidos para medios 2. En una noticia sabemos que la entrada de esa información es lo más importante y debemos responder esas 5 WH. El qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, quién participó y dónde participó. Si nosotros hacemos una pequeña chuleta y respondemos esas 5 WH, ya podemos tener la información necesaria para redactar un lead. No todos los leads contienen las 5 respuestas, pero al menos 3 de ellas. Y siempre, muchachos, el qué es muy importante. El qué pasó. Nosotros en una información debemos identificar el hecho más noticioso. Y el hecho más noticioso es lo que impacta más a la persona, al televidente, al oyente, al lector de esa información. Al saber nosotros el qué pasó, las otras preguntas son muy rápidas de contestar. Por ejemplo, este jueves 15 de octubre el presidente de Estados Unidos participó en un foro donde respondió varias preguntas. En él aseguró que, y hay varios punticos, Venezuela seguirá siendo el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro seguirá siendo enemigo de la democracia del mundo. También dijo que aumentará los sueldos en un 20% a los estadounidenses. Y también dijo que China debe responder ante el virus COVID-19 que afecta a todo el mundo. Tenemos 3 informaciones que dijo Trump. Tenemos la fecha. También vamos a tener que lo dijo en Florida y que lo dijo en un foro. Ya ahí tenemos todas las respuestas, pero debemos identificar el qué de la noticia. Tenemos 3 citas importantes de Donald Trump. Uno sobre China, uno sobre Estados Unidos y los sueldos y uno sobre el régimen de Maduro. Esas son las 3 informaciones más importantes que dio. ¿Qué debo colocar en el lead? ¿Qué de esas 3 citas que dio es lo más importante? ¿Sobre Venezuela, sobre Estados Unidos y el sueldo o sobre China y la pandemia mundial? Hablamos del hecho de actualidad, hablamos del hecho de interés social, pero también hablamos del hecho de proximidad. Para los estadounidenses, de repente la información más importante y es por lo que más les afecta es el sueldo. Es esa cita que dijo Donald Trump sobre el aumento del sueldo en un 20% para los estadounidenses. Para el resto de los países, a excepción de Venezuela, podría ser la amenaza, la denuncia que hizo, y todo esto es un supuesto. Él hasta ahora no ha dicho nada parecido. O sí lo ha dicho, pero no en este foro, al menos. Pero todo esto es un supuesto. Pero para el resto de los países, para China, para Europa, los países de Europa, para Brasil, por ejemplo, de repente la información más importante, ese qué debe ir en esa entrada, sería lo de la amenaza a China o la petición de que responda por lo del COVID-19, porque es algo que afecta al mundo. Pero para los venezolanos podría ser la noticia más importante, ese qué es sobre su referencia al régimen de Nicolás Maduro. Si ya yo selecciono, si mi público, si mi canal de televisión o si mi emisora de radio es venezolana, pues yo selecciono lo más importante y es su referencia a Venezuela. Y con eso construyo mi lead. Ya yo tengo el qué. El qué es lo que dijo Donald Trump sobre el régimen de Maduro. El cuándo fue este jueves 15 de octubre, ya lo dije. El dónde en un foro en Florida. Y el quién es Donald Trump, la persona que dijo la noticia en este caso. Entonces construyo mi lead, ya yo tengo mis respuestas en mi chuletica de las 5WH. Voy con mi lead. Sujeto, verbo, predicado, lo más sencillo, así vamos a empezar a escribir.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves, ya yo tengo el quién y ya yo tengo el cuándo, aseguró este jueves que el régimen de Nicolás Maduro debe pagar por las violaciones a los derechos humanos. Digamos que Donald Trump dijo en ese foro eso, por las violaciones de los derechos humanos, y recalcó que su país seguirá apoyando la democracia en Venezuela. Estas declaraciones las ofreció en un foro en el estado de la Florida. Listo. ¿Cuáles de las 5WH tenemos? El quién, Donald Trump, el cuándo, jueves 16 de octubre, 15 de octubre, el dónde en Florida, el cómo en un foro y el qué, lo más importante, su referencia a Estados Unidos. Como ven, crear un lead, esa entrada, lo más importante de una noticia, lo que le da paso a todas las informaciones, no es tan difícil si nosotros identificamos la parte más noticiosa de todos los datos que tengamos para redactar una noticia. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, quién? Las 5WH, pirámide invertida, de lo más importante a lo menos importante. Elegimos lo más importante y lo hacemos en el lead. El lead para radio y televisión es la entrada o lo que lee un ancla y un locutor. El ancla es el presentador de noticia en video y el locutor es el presentador de esa noticia en una emisora de radio, en audio. En un noticiario de radio interviene el locutor y en un noticiario de televisión interviene el ancla. Vamos a ver algunos ejemplos de algunos leads, de algunas entradas informativas que han dado tanto un locutor como un ancla de televisión. Y recuerden, el lead es lo más importante y siempre, siempre debe contener ese qué de la noticia. Veamos estos ejemplos. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo exigió explicaciones a la Organización Panamericana de la Salud por su papel de intermediaria en el traslado de médicos cubanos a Brasil. Estados Unidos está preocupado por el papel de la Organización Panamericana de la Salud, que facilita el trabajo forzoso por parte de médicos cubanos en el programa Medical de Brasil, durante el cual supuestamente más de 10.000 trabajadores de la salud cubano han sido traficados. El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, aseguró que la implementación del Plan País reactivará los servicios públicos en todo el territorio nacional. En materia de servicios, ¿por qué hablo de materia de servicios? Porque allí estamos coordinando con un grupo todo lo que es la... 9:04. Hubo reacciones. El padre Arturo Peraza, sacerdote jesuita y vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, aseguró que el drama social que están viviendo los venezolanos es lo que motivó este nuevo comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana. La conferencia en este caso, en este documento, vuelve de nuevo a insistir primero en el drama social. Estos son algunos ejemplos de algunos leads que han leído algunos anclas de televisión. Lo más importante, la información. El cuerpo de la noticia es el desarrollo de esas 5WH, la ampliación de esa información. Y la cola, como les dije, es la información menos importante, pero igualmente relevante para la noticia, que se debe comentar al final de la noticia. Más adelante vamos a ver todos los formatos, todo lo que influye en televisión, pero lo primero que debemos saber es escribir una noticia y luego la vamos a llevar al formato de radio y televisión. Lo primero que vamos a hacer es escribir un lead, una entrada con la información que a continuación les voy a pasar en el grupo de WhatsApp. Vamos a escribir un lead. ¿De cuántas dimensiones? 5 o 6 líneas es suficiente e incluso en algunos casos es mucho para una entrada. Pero lo importante es que ustedes respondan de la información que les voy a dar, las 5WH o al menos 3 o 4 de ellas. Y como ya saben, el qué. Ese lead que van a escribir lo van a enviar al grupo o al correo de la clase y recuerden siempre en el asunto, nombre, apellido,
producción de contenidos para medios 1, el día, tarea 1. Es lo primero que deben hacer. Y el formato es un formato de Word, tranquilamente, un solo párrafo de 5 o 6 líneas y con ese lead, esa respuesta de la 5WH, bien redactado. Recuerden revisar siempre plurales singulares. Por ejemplo, un grupo de estudiantes es singular, le precede algo singular. Por ejemplo, un grupo de estudiantes mintió en la prueba de diagnóstica. Podemos hablar de un grupo de 30 estudiantes, pero ese grupo es singular. No podemos poner el verbo mintieron en plural, por ejemplo. Eso ya lo deben de saber en las materias anteriores. Escribir sencillo para radio y televisión es muy importante, ser conciso en la información y responder las 5WH. Envíen eso hasta hoy a las 11:59 p.m. de la noche y estaremos en contacto por el grupo WhatsApp. Cualquier cosa me pueden escribir. Gracias, muchachos.